En primer lugar, porque de la crisis económica se ha trasladado hacia nuestras sociedades, hacia la sociedad española, principalmente también hacia todas las sociedades del sur de Europa, esta crisis económica con mayor intensidad que en el resto de Europa. Porque la crisis económica no solamente ha venido a suponer una gran crisis en materia de empleo, como está siendo en España, no solamente ha sido una crisis en la deuda soberana, como está afectando a la mayor parte de los territorios de los países en la Unión Europea, no solamente ha sido una crisis que ha puesto en entredicho en muchos países, aprovechado por el conservadurismo más rancio, las políticas del Estado de Bienestar que hemos venido desarrollando, sino sobre todo porque en estos momentos se ha puesto en duda, con esta crisis económica, la legitimidad de las instituciones europeas, lo que las instituciones europeas han venido haciendo a lo largo de casi 60 años desde su constitución hasta la fecha. Y eso ha provocado pues una desafección de los ciudadanos europeos. Los últimos datos de percepción de los ciudadanos europeos respecto a las instituciones europeas así lo ponen en evidencia, o lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el Reino Unido, en donde siempre ha existido más desafección que en el resto de Europa, pero ahora, si cabe aún más, incluso con partidos que están apostando por la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Yo creo que tenemos una asignatura triple pendiente: solventar la crisis económica, solventar la crisis que ha provocado la derecha con respecto al estado de bienestar, y sobre todo también tenemos que ser capaces de solventar la crisis institucional creando instituciones cada vez más fuertes, instituciones europeas cada vez más sólidas, que ayuden a vertebrar de una manera más importante la Unión Europea. Es decir, que la salida, desde mi punto de vista, como algunos dicen, no es la salida de la Unión Europea, sino que la salida a esta crisis tiene que ser más Europa, más fortalecimiento de las instituciones y sobre todo un poder político que prime sobre el poder que han querido implantar el mercado o que quieren implantar algunos partidos políticos, como es en el caso del Partido Popular, de la desregularización de las legislaciones de todos los países de la Unión Europea para que el mercado sea el que lo autorregule todo. Por lo tanto, creo que en estos momentos tenemos varias crisis superpuestas: una crisis de empleo, una crisis o pretendida crisis del estado de bienestar, una crisis de las instituciones derivada de las otras dos crisis, y sobre todo y principalmente tenemos una crisis ideológica que lo que está haciendo es contraponer una forma de pensar, que es la defensa de las instituciones, la defensa del estado de bienestar, la defensa de las políticas que han vertebrado la Unión Europea a lo largo de estos años, como han sido las políticas socialdemócratas, y por otra parte tenemos aquellos que no creen en las instituciones o que creen que las instituciones tienen que ser débiles para que los mercados sigan siendo más poderosos, como son las nuevas propuestas neoliberales o conservadoras que en este país encarna el Partido Popular, cuyo máximo exponente quizás sea esa columna que escribe cada 2x3 Esperanza Aguirre en la ABC y que nos ilustra constantemente todas estas teorías fundamentadas en las teorías económicas de Hayek, que lo único que hacen es intentar atacar ferozmente el estado de bienestar, con lo que eso conlleva de menosprecio de la educación pública, de atentado permanente contra la sanidad pública, con la presión constante contra las políticas de bienestar social o la presión constante contra aquellas políticas que ayudan a generar igualdad de oportunidades, solidaridad y, por lo tanto, el que los ciudadanos tengan menos diferencias, como hasta ahora hemos venido haciendo en España. ¿Y tenemos soluciones a todo eso? Yo creo que sí. Yo creo que las soluciones tienen que partir, como he dicho antes, de esa concepción que generó la Unión Europea y que era una concepción sustentada en el estado de bienestar social. La Unión Europea surge como paradigma en todo el mundo de lo que es el estado de bienestar social. Es la protección de ese estado de bienestar social, pero para intentar proteger el estado de bienestar tenemos que seguir avanzando. Y tenemos que seguir avanzando como hemos venido manteniendo muchos y lo hemos defendido en muchísimos sitios. La última vez fue cuando estuvimos en Badajoz, ¿verdad?, en la mini conferencia o una parte de la conferencia política que se va a celebrar en la Unión Socialista, en donde defendíamos
pues que necesitamos una unión más fuerte con la unión federal, la unión política. Yo ya leía las declaraciones de Hollande en los medios de comunicación y la verdad es que me agradaba mucho que alguien todavía con poder en las instituciones pues siga pensando de esa manera y haga todo lo posible para intentar encontrar una deriva diferente a lo que están haciendo estas políticas lideradas por Angela Merkel y secundadas por Mariano Rajoy. Y es por eso que yo creo que debemos apostar por esa unión política, que tenemos que apostar por el liderazgo europeo y sobre todo con determinadas referencias como es una presidencia permanente, como es la política exterior común, como es la unidad fiscal y la persecución contra el fraude, pero sobre todo lo que es mucho y más importante, como es la unión desde todos los Estados europeos en las instituciones europeas, una política social que creo que es nuestra asignatura pendiente. Hemos avanzado en muchos ámbitos, pero es en la unión de la política social, no hemos avanzado lo suficiente. Y es por eso que desde el Partido Socialista, desde la socialdemocracia europea, se está apostando por esa línea de trabajo y esa unión en política social que se tiene que sustentar sobre un mínimo social que se debe presupuestar en los presupuestos de la Unión, en un salario mínimo interprofesional europeo, en pensiones mínimas garantizadas, en una renta mínima de inserción europea, en armonizar los salarios con las reglas del mercado de trabajo y sobre todo en mecanismos eficientes y eficaces en defensa del estado de bienestar social que impidan los ataques feroces que se están produciendo en estos momentos en la Unión. Estos días he estado leyendo un libro que un compañero me regaló y es un libro de un historiador, historia política, que es Tony Judt, que analizaba, esto hace ya varios años, hace aproximadamente 4 años, se analizaba las diferencias y las similitudes entre las políticas europeas y las políticas que se están llevando a cabo en Estados Unidos y en algunos otros países. Y llegaba a una conclusión, y él siempre, partiendo de una postura crítica con la Unión Europea, venía a decir que lo que había conseguido la Unión Europea con el estado de bienestar social, con la defensa de la sanidad, con garantizar la educación pública, universal y gratuita, con el sistema de pensiones, con el sistema de dependencia, como en algunos países se estaba produciendo, como es en España, con el avance en los derechos civiles y sociales, no podíamos dejar perderlo. Y que el ataque feroz que se estaba produciendo por parte de Estados Unidos y gobiernos también muy conservadores, como ya apuntaba en este caso el gobierno de Angela Merkel, o como también los gobiernos británicos, ponía en riesgo todo el sistema. Y terminaba con una pequeña reflexión, decía algo así como: ¿serán los ciudadanos europeos tan faltos de mira, utilizaba ese término, para no darse cuenta de la agresión que están sufriendo en estos momentos y la gran pérdida que puede suponer el retroceso que quieren algunos llevar a cabo en la Unión Europea, privatizando casi todos los servicios, haciendo que los mercados desregulen lo que actualmente ha garantizado la igualdad de oportunidades en Europa? Y dejaba esa pregunta en el aire. Pues yo creo que esa pregunta es la que está en juego en las próximas elecciones europeas. Si nosotros somos capaces de avanzar en esa posición socialdemócrata que nos ha caracterizado a lo largo de estos, socialista, democrática, que nos ha caracterizado a lo largo de estos últimos 50 años y que ha sido un elemento vertebrador de la Unión Europea, seremos capaces de contestar a esa pregunta diciéndole que no vamos a permitir ese retroceso social, económico, político y sobre todo en el estado de bienestar de la Unión Europea. Si no contestamos bien a esa pregunta que se nos ha hecho, posiblemente podamos encontrarnos en una situación parecida a la que se encuentra hoy Estados Unidos, donde 50 millones de ciudadanos están al borde de la pobreza. Hay gente que no puede pagar sus seguros médicos y muere en la calle, en la puerta de los hospitales, o hay gente que no tiene acceso a una educación gratuita, universal y de calidad porque no tiene dinero para pagársela, con lo que conlleva de falta de oportunidades. Es verdad que tendremos que corregir muchísimas cosas en la Unión Europea, seguramente que sí, pero yo creo que la solución no es fuera o al margen de la Unión Europea. La solución está en la Unión Europea, en fortalecer las instituciones y los mecanismos de defensa del bienestar social y el reequilibrio territorial para que el crecimiento económico se dé en todos los países de la Unión Europea.